Hola, buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a su iglesia Dios Padre. Pues ahí les recuerdo ahí que tenemos pues la transmisión para preguntas y todo eso a través del Meet. Entonces ahí pueden hacer las preguntas que necesiten y poder pues resolver ahí todas las necesidades. Muy bien, pues vamos a dar inicio en esta mañana a que el Señor nos derrame ahí su bendición. Vamos a orar para que Él nos pueda guiar y pueda bendecir este día. Dios bendito Padre, muchas gracias por este día maravilloso que tú nos regalas. Te queremos suplicar, Señor, que en estos momentos tú nos hables a lo más profundo del corazón. Tenemos diferentes necesidades cada uno y te queremos suplicar que tú hagas ese milagro en nuestra vida para que podamos pues recibir de ti todas tus enseñanzas. Padre, guárdanos, dirige pues ahí este estudio a través de mi boca, no permitas que yo hable, sino sé tú en mí, Padre, por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, creo que por ahí alguien tiene abierto su micrófono. Por favor, les recuerdo que hay que apagar el micrófono para que no se envicie. Ya hasta el momento que se tengan o quieran compartir, pues podamos pues transmitir ahí la pregunta y que pueda darse la respuesta. Pues muy bien, vamos a recordar un poco de lo que hemos estado viendo, de lo que estuvimos viendo desde hace 8 días. Hemos estado hablando pues cosas muy importantes, por ejemplo, en la unión con nuestro Señor Jesucristo y lo que Él quiere precisamente pues que nosotros podamos tener ahí con Él. Y Él nos decía hace 8 días algo muy importante. Él nos describía precisamente que su anhelo fundamental es que podamos estar reunidos con Él. Entonces, si Él está anheloso de que podamos estar reunidos con Él, pues vamos a retomar un poquito de eso, pero el día de hoy pues trataremos de pues ver precisamente que dentro de ese tiempo que Él tiene por llegar, por reunirse con nosotros, vamos a padecer distintas situaciones, distintos sufrimientos, y vamos a hablar un poquito de lo que es el sufrir y todo esto, y vamos a ver algunos ejemplos que también están en las Escrituras. Entonces, nada más para recordar que el Señor quiere y tiene el anhelo de reunirse contigo. Vamos a leer segunda de Juan, capítulo 1, versículo 12, en donde, pues si ya lo tienes por ahí a la mano, o alguien me hace favor de leerlo, pues nos va a dar mucho gusto que puedan, que puedan compartir, que puedan leer directamente ustedes las Escrituras y que así de esa misma manera puedan recibir la bendición directa de la palabra de Dios. El día de hoy tenemos algunos invitados por acá, entonces pues aquí nos van a hacer favor también de leer en algún momento las Escrituras. Entonces, pues bueno, ahorita Julia quiere compartirnos, si nos ayudas, por favor, Julia, con segunda de Juan 12, capítulo 1, versículo 12. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. O sea, aquí Dios nos hace una promesa de que vamos a tener el gozo de parte de Dios, y nuestro gozo, eso que necesitamos, eso que anhelamos siempre, pues Él va a cumplir su palabra, porque Él es fiel, porque Él es pues el Dios Todopoderoso que cumple todo lo que Él dice. Y si ha dicho que Él va a venir y que quiere vernos cara a cara, pues tenemos que estar confiados. Sabemos que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Él vendrá aquí con nosotros y pues estaremos esperándolo. Pero mientras eso se da y el gozo lo podemos recibir, pues también veremos el día de hoy, que será el tema que estaremos viendo, pues cómo hay ciertas aflicciones o ciertas situaciones en nuestra vida que pueden traernos sufrimiento. Vamos a leer tercera de Juan 1:14, la página siguiente, por favor, tercera de Juan 1:14. Y en tercera de Juan, si alguien me ayuda a leer, por favor, versículo 14, dice así el versículo, dice: porque espero verte en breve,
y hablaremos, perdón, y hablaremos cara a cara. Perdón. Entonces, el mismo Señor Jesucristo va a querer hoy decirte justo lo que tú necesitas escuchar para el tiempo que viene, el tiempo que resta. Mientras Él viene y nos podemos reunir con Él, pues podremos padecer ciertas situaciones, ciertas cosas, pero tú tienes que estar confiado en que Él espera verte en breve y verte cara a cara y hablar contigo directamente para resolver todas las necesidades que tú puedes tener. Vamos a leer Mateo 28:20 y esto nada más para que podamos estar ubicando enseñanzas que yo creo que vale la pena que ustedes memoricen algunos versículos de estos y por eso se los repito cada 8 días o en muchas ocasiones tomamos referencia del estudio anterior para que podamos recordar un poquito que Dios siempre pues nos ha venido diciendo paso a paso lo que tenemos que ir haciendo. Entonces vamos a leer Mateo 28:20 porque fue la instrucción que Dios nos dio específicamente de lo que tenemos que hacer mientras Él viene. Y en ese que hacer mientras Él viene también tendremos que ver algunas situaciones difíciles en nuestra vida. Caro, ¿nos ayudas, por favor, si eres tan amable? Fuerte, para que te oigan allá lejos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Sí, fíjate, Él nos deja descrito que tenemos un propósito aquí en la vida, que es enseñarle a toda la gente a que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y aquí Él nos da una promesa que es muy importante, que aún en las aflicciones, aún en las situaciones difíciles, pues Él va a estar aquí. Dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, independientemente de lo que veas, independientemente de la situación que tú estés pasando, Él mismo nos va a dar la guía, la pauta. Él va a estar cuidándonos porque Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Vamos a leer Filipenses 2:15, también lo estuvimos viendo hace 8 días. Mientras pasa todo ese tiempo y ese tiempo que está pasando y que pues mientras Él venga y podamos reunirnos cara a cara con Él, pues Él anhela que tú permanezcas siempre guardado, que permanezcas siempre con el gozo que tanto necesitas y pues Él lo puede hacer posible. Entonces, si son tan amables y nos ayudan leyendo Filipenses 2:15, por favor, alguien si quiere leerlo. A ver, Lucha, ¿lo quiere leer? Bueno, ya Cata, ¿Yo le puedo leer? Sí, por favor, Cata, adelante con toda confianza. Aboliendo en su carne. Filipenses 2:15. Pues ya. Sí. Ya lo encontré. ¿Ya lo encontraste? Ok, por favor. Ya. Para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, mientras Él viene, precisamente, Él anhela que nosotros que estamos todavía aquí en el mundo seamos luminares, que tu vida verdaderamente brille, porque Él esté haciendo el gran milagro de darte y de guardarte, y nos ha dicho que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces tú tienes que estar confiando en que el Señor va a tener cuidado de todo lo que va a estar pasando a tu alrededor. Y vamos a leer Filipenses 4:19, y en ese proceso, en ese tiempo, aún a pesar de lo que vamos a estar viendo y a pesar de las situaciones que podamos estar viendo, vamos a ver que pues el Señor siempre ha provisto lo necesario para que mientras lo vemos cara a cara podamos estar guardados, fortalecidos y pues podamos permanecer, como dice, irreprensibles y sencillos, pues ahí
por la gracia de Dios. Vamos a leer Filipenses 4:19. Y ante cualquier necesidad, ante cualquier adversidad, ante cualquier situación que se puede dar en alguna angustia, en alguna tristeza, en alguna situación en tu vida, Dios va a tener cuidado de ti. Vamos a leer, por favor, Filipenses 4:19, ya para poder dar inicio a nuestro estudio. Si alguien me ayuda, por favor. Ahora sí, Lucha, ya te apuntaste ahí. Por favor, si eres tan amable. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Ante cualquier situación o cualquier adversidad, tú tienes que saber que nuestro Señor Jesucristo va a suplir todas las necesidades que tengamos. Y en Gálatas 2:20 es un versículo que les he pedido que se memoricen por la importancia que tiene, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues entonces Él nos va dando la pauta de lo que tenemos que hacer. Pero en este periodo de tiempo en el que permanecemos aquí en la tierra, ¿qué puede estar sucediendo y qué puede estar permitiendo Dios en nuestras vidas para que podamos recibir la bienaventuranza de Él? Entonces, vamos a leer, por favor, pues aun cuando veas en este tiempo situaciones muy obscuras y que veas pues las nubes del cielo así muy pues ennegrecidas, de que puede venir una tormenta terrible en tu vida, tú tienes que saber que más allá de esas nubes va a estar siempre Dios, y va a haber siempre, va a estar el sol, y va a estar la luz, y va a estar el Señor siempre cuidándonos. O sea, no importa lo que veamos, y que, bueno, estamos viendo muchas situaciones adversas, difíciles en este mundo, en esta tierra, pero pues siempre Dios va a tener cuidado de nosotros. Entonces vamos a leer en el Salmo 23:4, vamos a ver que Dios a veces tiene que permitir ciertas cosas en nuestra vida. Si son tan amables de irse al Salmo capítulo 23, versículo 4, ¿sí? En el Salmo 23:4, si alguien lo quiere leer también, por favor, yo creo que ya algunos tienen memorizado también este salmo. Es un salmo muy bonito en donde, pues, que recuerda que nos dice: Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Dice: en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Pero el versículo 4, esa es la promesa de parte de Dios, pero el versículo 4 nos deja ver algo muy importante. Si alguien me ayuda con el versículo 4, por favor, o lo podemos leer. ¿Sí? ¿Nadie se lo sabe de memoria? Ok, a ver, por favor, el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Y aquí tú tienes que saber que siempre Dios permite la vara y el callado, y la vara y el callado tienen un propósito en nuestra vida. El propósito muchas veces para una persona, para una ovejita, la vara y el callado pues sirven precisamente para defender a la ovejita, como lo hemos comentado en muchas ocasiones, pero además de defender a la ovejita, el callado sirve para atraer a la ovejita a nuestra vida y poder realmente estar muy cerca del pastor. Entonces Dios siempre tiene cuidado de las ovejas, pero también en muchas ocasiones Dios permite que la vara también tenga un contacto físico con las ovejitas. Y pues es muy fácil entender que la vara y el callado nos pueden servir de consuelo cuando tenemos alguna necesidad, y pues tenemos que ubicarnos que a veces también Dios puede hacer el trabajo de la vara, pues para poder resolver situaciones en nuestra vida. Y la vara, en muchas ocasiones podemos asociarlo no nada más con la protección y el cuidado que el pastor tiene por sus ovejas, sino también cuando se requiere de una corrección. Y pues podemos hacernos muchas preguntas
y vamos a ver que hay preguntas que si, por ejemplo, el sufrimiento en ocasiones está dentro de la voluntad de Dios. Y la respuesta es sí. Vamos a ir viendo todas estas preguntas y vamos a ir respondiendo a ellas, aunque de entrada Dios puede permitir el sufrimiento, la respuesta es sí. ¿Puede Dios sacar bendición del sufrimiento? La respuesta es sí. Si tú estás padeciendo alguna situación, y vamos a ver algunos ejemplos, como en el caso pues, de Ana, por ejemplo, una mujer que tenía una necesidad muy grande de tener un hijo y estaba muy afligida porque no podía tener hijos. Su esposo y ella, pues, ahora sí que tenían ahí una cierta dificultad, seguramente física o algo, pero Dios al paso del tiempo, a través de una oración que elevó esta mujer en su aflicción, recibió la bendición de tener un hijo y Dios contestó. Pero todo ese tiempo que ella pasó en aflicción, pues le fue muy difícil, muy complicado. Vemos a otros creyentes como el rey David, cuando después de que pecó con Betsabé, que iba a tener un hijo, y él estaba angustiado por la vida de su hijo, porque estaba a punto de morir el hijo. Finalmente el hijo murió, y pues eso hizo también crecer al rey David, y por eso Dios trajo también bendición más adelante en la vida de David. Y cada vez que Dios permite una aflicción, un sufrimiento en nuestra vida, es porque Dios quiere sacar algo, y muchas veces Dios está o puede utilizar esa vara y ese cayado con ese propósito de que podamos ser guiados al mejor camino. Entonces, ¿Dios puede sacar bendiciones del sufrimiento? La respuesta es sí. Dios puede vencer el dolor y el sufrimiento que el pecado, porque también el pecado pues trae ahí situaciones en nuestra vida, pues Dios puede cambiarlas a bendiciones. La respuesta es sí. O sea, Dios tiene en su poder todo lo necesario para hacerte salir adelante. Pero es necesario que, es importante que aclaremos que Dios no permite o no envía el sufrimiento directamente. No es el promotor del sufrimiento. Vamos a leer en Romanos 5:12 lo que realmente promueve el sufrimiento. Romanos capítulo 5, versículo 12. Y vamos a ver que lo que provoca el sufrimiento no es el mismo Dios. Dios permite muchas veces que ese sufrimiento lo pasemos por alguna necesidad en particular. Entonces, en Romanos 5:12, si nos ayuda alguien a leerlo, por favor. Si alguien lo tiene por ahí. ¿Yo? A ver, por favor. ¿Yo? ¿Sí? 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, ¿qué es lo que promueve muchas veces pues ese sufrimiento? Pues ese sufrimiento, como en el caso de la muerte, lo provoca el pecado. Y el pecado siempre va a traer consecuencias en nuestra vida. Pero iremos viendo que algunas aflicciones también Dios las permite con el propósito de sacar algo más valioso de nosotros. Entonces, Dios no es el promotor propiamente del sufrimiento, pero sí lo permite para poder restablecer una relación muy íntima con Él. Y podríamos pensar un poquito también, y lo hemos comentado, el caso de un hombre justo que vivía guiado siempre por Dios, y que finalmente tuvo que perder todo. Perdió a sus hijos, perdió su ganado, perdió sus riquezas, perdió todo prácticamente, y eso que perdió lo llevó a ver un milagro en su vida. Estamos hablando de Job. Job, un hombre que era recto, que era limpio, que era pues prácticamente un hombre que seguía las instrucciones de parte de Dios, pero le faltaba algo muy particular, que era tener una relación más estrecha con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el sufrimiento y el dolor vienen como
el resultado del pecado. Y vamos a leer para eso Mateo 13 del 27 al 29. En Mateo 13 del 27, Lalo, mándeme usted. ¿cómo? Entonces, ¿por qué si la necedad del hombre siempre nos lleva a eso? Si sabemos que el pecado trae consecuencias, ¿por qué persistimos? Pues Porque precisamente, ya somos de naturaleza, ¿sí? sí, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero ahora tú tienes que entender que cuando tú pasas algún sufrimiento, muchas veces puede ser consecuencia de tu pecado y no precisamente que sea promovido por Dios. Pero en otras ocasiones, lo que Dios permite es para fortalecer en tu vida ese acto de fe. Vamos a ir viendo que tu naturaleza, y lo más adelante tal vez tocaremos algo de esto, de cómo tu naturaleza tiende normalmente al pecado y obviamente a ocasionarte sufrimientos. Vamos a leer Mateo 13 del 27 al 29 y vamos a ver que pues en esta situación en donde estamos hablando de la parábola del trigo y la cizaña, vamos a ver que pues muchas veces Dios pone todo lo pero el malo pone lo malo y obviamente empiezan a crecer tanto lo bueno como lo malo y estamos hablando de esa antigua naturaleza que tienes que empieza a crecer y quiere dominar, quiere controlar. Entonces dice, pues la parábola dice así, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Cuando tú le permites, pues obviamente le permites a Dios. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando que Él llegaba, tocaba la puerta de tu corazón, lo dejabas entrar, empezabas una nueva creación y como un bebé empezaba a crecer? Pues bueno, asimismo, Dios en estos momentos ya sembró una semilla en tu vida, pero también al mismo tiempo tienes una naturaleza que fue adquiriendo al paso del tiempo, adquiriendo una gran cantidad de pecados y todos esos pecados han ido creciendo junto contigo y esa situación pues llegará el momento en el que, pues cuando le veamos cara a cara, como Él nos ha estado diciendo, y que Él tiene el anhelo de reunirse, en ese momento prácticamente toda esa antigua naturaleza, toda esa perversión que podemos tener, pues será quitada en nuestra vida en su totalidad y se cumplirá la promesa de estar siendo o de ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Pero hasta ese momento, pues seremos librados de todo esto. Pero en el ínter, de todos modos, continúa esta situación de ver cómo el sufrimiento Dios lo permite y lo usa en muchas ocasiones para cumplir su propósito en nosotros. Y podemos, como en el caso de David, que tenía enfermo a su hijo, pues podemos tener en este tiempo que estamos con lo del COVID y con todas otras situaciones adversas que pueden estar pasando, podemos tener algún familiar enfermo, podemos tener algún familiar hospitalizado y ese sufrimiento que puede estar provocando tanto en nuestro familiar como en nosotros mismos por tener a este familiar en esta condición, pues puede estarnos afligiendo y afligiendo y afligiendo. Pero Dios lo que quiere con todo ese sufrimiento es que podamos crecer en su voluntad, crecer en el amor que Él tiene para nosotros. Entonces vamos a ayudarnos de Isaías 27:9 y para poder ver para qué Dios utiliza el sufrimiento. Si alguien me ayuda con Isaías 27:9, por favor. A ver, Pau, ¿me ayudas, por favor, con 27:9?
¿Sí? ¿Sí lo puedes? Sí. Por favor, Pau, si eres tan amable. No encontraba el libro. Ok. Estaba entre Génesis y Apocalipsis. 27:9. Ajá. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras de altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Fíjate, dice aquí que Él va a remover todo nuestro pecado. Todo. Cualquier pecado que tú hayas cometido, finalmente Él lo va a remover. Ese es el propósito. Dios va a utilizar el sufrimiento para remover alguna condición de pecado en tu vida. Entonces, cuando te enfrentes a esta condición de que puede haber pecado en tu vida, pues tienes que saber que Dios la va a permitir o la está permitiendo con un propósito. Y ese propósito nos lo va a decir en 2 de Corintios 4:17, nos va a ayudar para ubicar qué es lo que Dios quiere o cómo lo va a hacer Dios. Fíjate, dice, porque esta leve tribulación, o sea, lo que puedas estar pasando, esta leve tribulación, porque bueno, ¿a qué se refiere con esta leve tribulación Dios? Si podrías decir, no, pues es que mi familiar se está muriendo o es que estoy padeciendo esta situación. Mira, si tu familiar es creyente y conoce a Jesucristo, Dios ha prometido regalarle un cuerpo nuevo en el cielo a su lado. Pero si no conoce a Jesucristo, entonces pues sí habría por qué preocuparse, pero hay que ocuparse más bien en estarle hablando del amor de Dios para que pueda aceptar la salvación que Jesucristo puede ofrecerle. Entonces, el versículo 17, aun cuando tú estás en esa condición muy complicada, Dios la permite con un propósito. Y en 2 de Corintios 4:17 nos dice así de esta manera, dice, porque esta leve tribulación, aquí si tú alcanzas a leer la siguiente palabra y lo puedes entender, dice momentánea, esta tribulación momentánea, o sea, va a ser un breve periodo de tiempo, ¿sí? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sabes? Tú tienes que saber que esta pequeña tribulación en la que tú estás en estos momentos, ¿y por qué es pequeña? Porque para Dios, pues Dios tiene el poder para arreglar la situación cualquiera que sea en ese momento. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tú debes dejar que Jesucristo en este momento empiece a trabajar tanto en tu vida que le permitas que cualquier situación que se te presente, puedes tener una tribulación en el trabajo, puedes tener una tribulación en enfermedad, puedes tener una tribulación económica, puedes tener una tribulación en salud si te toca ser de los que pueden estar enfermos. Pues bueno, Dios tiene el propósito de hacer y poder usar todo esto y meterlo en su plan. Entonces, ¿qué es lo que Dios puede hacer? ¿Puede producir ese sufrimiento en la vida de sus hijos? La respuesta es sí. Sí lo produce, pero no es el promotor, no es el que está, a ver, vamos a darle y a darle y a darle, sino permite las cosas para que tú crezcas, para que tú salgas en victoria. Entonces, ¿qué podríamos o cómo podríamos transformar esto del sufrimiento para nosotros? Pues el sufrimiento podríamos decirlo que sería algo así como la sala de pruebas de Dios. Es a donde Dios nos mete a una prueba y donde vamos a poder salir adelante y en victoria. Entonces, el sufrimiento, lo que va a servir o para lo que nos va a ayudar, es como si fuera esa sala donde se va a probar algo muy valioso. Por ejemplo, Dios nos ha dicho que seremos probados como la plata, como el oro, como los metales preciosos, en donde todos los metales preciosos se meten pues a un horno de fuego y termina purificándose ese oro. Se va quitando toda la escoria, se va quitando lo malo
Y Dios va haciendo, por ejemplo, pues el acero también se templa, le da Dios temple a través del fuego. Entonces Dios quiere que el acero, por ejemplo, alcance su máxima fuerza, o que el oro alcance su máxima pureza. Entonces el fuego tiene un propósito muy importante en nuestra vida. Entonces esta pequeña tribulación que Dios nos describe, pues el propósito precisamente es fortalecerte, sacarte adelante y en victoria. Y lo que Dios quiere hacer es tratar mucho con nuestro carácter, porque nuestro carácter necesita ser templado para poder soportar cualquier situación que pueda estar sucediendo en nuestras vidas. Nuestro carácter tiene que tener una forma, tiene que dar un moldeo adecuado a Dios para poder salir adelante y en victoria. Vamos a leer Romanos 5, 3 y vamos del 3 al 4, capítulo 5, del 3 al 4 del libro de los Romanos, y vamos a ver que en el capítulo 5, del versículos 3 al 4 del libro de los Romanos, Dios nos va diciendo lo que Él quiere al moldear nuestra vida, ¿no? Para que nosotros en cualquier situación que podamos estar padeciendo, que podamos estar sufriendo, experimentando en nuestra vida, pues puedas ir siendo moldeado. Entonces vamos a leer Romanos 5 del 3 al 4. Romanos 5 del 3 al 4. Si alguien lo tiene, si alguien me ayuda, por favor. 5 del 3 al 4. Sí, por favor, adelante, Julia. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sí, o sea, fíjate, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. O sea, ¿qué es lo que Dios quisiera en estos momentos? Que puedes estar pasando esa tribulación por algún familiar enfermo, porque tú estés enfermo, porque hay escasez o por cualquier cosa que esté sucediendo en tu vida, pues dice que debemos de estarnos gloriándonos en esas tribulaciones, sabiendo, fíjate lo que dice claramente, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué quiere trabajar Dios en tu vida cuando permite una tribulación, un sufrimiento, una situación difícil? Pues Dios quiere darte paciencia para que la paciencia te dé o te permita pasar por la prueba, y la prueba te permita ver por fe la esperanza que Dios quiere. Y como dice aquí el versículo, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, cuando tú entras directamente al horno de fuego, tú tienes que saber que el propósito divino es sacar algo muy valioso de ti. Y al sacar eso valioso de ti, tú vas a poder salir como ese acero fortalecido que va a poder pues prácticamente luchar ante cualquier adversidad, y tu carácter se va a ver fortalecido, porque Dios quiere que haya templanza, y por eso Dios describe en los frutos del Espíritu esa templanza, ese temple en tu vida, que puedas enfrentar cualquier adversidad y que sepas que cualquier adversidad lo único que va a hacer es fortalecerte. Esta situación, aún la pérdida de un familiar, te va y te puede fortalecer. Por ejemplo, a los hijos, a los jóvenes, cuando tienen un padre que ya está pues a punto de fallecer, pues Dios tiene el propósito de que puedan crecer y madurar. Tarde que temprano, si el Señor no viene por nosotros, un día todos los que ya estamos mayores, pues tendremos que partir, y los que se quedan atrás tendrán que salir adelante. Y como en tu vida y en mi vida ha sucedido, cuando fallecieron nuestros padres, pues fuimos fortalecidos también con esa prueba. No es agradable, no es fácil, pero lo que dice Dios es que debemos de gloriarnos. ¿Cómo vamos a gloriarnos ante una prueba así de difícil, así de complicada? Pues solamente Dios puede hacer el milagro. Y por eso tienes que saber que Dios quiere darte templanza, darte pues la pureza necesaria para que tu paciencia pueda producir esa esperanza, y que esa esperanza pues sepas que Dios pues no es
no debemos de avergonzarnos de ella, sino que Dios mismo está derramando en nuestro corazón lo necesario para hacer salir adelante. Entonces, la esperanza pues nos ayuda, y por eso Dios quiere que seamos, que no seamos frágiles, sino lo que quiere es que seamos fortalecidos, que podamos realmente enfrentarnos a cualquier situación. Muchas veces una prueba como la pérdida de un hijo, la pérdida de un padre o una situación económica nos puede resquebrajar, y lo que Dios quiere es que en lugar de salir resquebrajados, que salgamos fortalecidos. Y para convertirnos en algo que Él quiere, pues es necesario que entremos a esa sala de prueba del sufrimiento. Dios quiere, al meternos en esa sala, que podamos salir como ese oro precioso, como esa plata purificada o como ese acero templado que tenga lo necesario para salir adelante. Entonces, vamos a leer, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, vamos a leer cómo Dios lo que anhela es que en esta prueba tú puedas salir en victoria. Y capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 7, dice así. Si alguien me ayuda, por favor, nuevamente. Ya les recuerdo ahorita qué bueno que tenemos esto del Meet, porque por lo menos tenemos la posibilidad, aunque ya esperamos dentro de unos 15 días estar por allá con ustedes y podernos reunir nuevamente. Ojalá ya esto ya se pueda dar. A ver, Lucha, por favor, si eres tan amable. Primera de Pedro 1:7, ¿verdad? Sí. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sí, dice, para que sometida a prueba vuestra fe. O sea, Dios lo que quiere es ponerte a prueba, sometida a prueba vuestra fe, que dice que es mucho más preciosa que el oro, ¿sí? Y aunque el oro finalmente se va a quedar aquí en la tierra y estaremos en un lugar mucho más precioso allá en el cielo, pues dice aquí que el oro es perecedero, se prueba con fuego y evidentemente es para ver la pureza de este, pues dice Dios que lo que Él quiere, hallarte en este horno de fuego, en esta presión que puedes estar experimentando por el dolor, como te comento, de las circunstancias que están padeciendo, que se están pasando en este mundo. En la actualidad, pues en todo el mundo hay muchas situaciones muy adversas, vemos muchos enfermos, escuchamos cada vez de más enfermos y seguiremos escuchando de todo esto, y que la muerte va a estar más cerca de nuestros hogares cada día, y las necesidades económicas igual, más cerca cada día de nosotros. Pues dice Dios que debemos de estar aquí en alabanza. ¿Y por qué dice Dios que debemos de estar en alabanza, en darle gloria y darle honra a Dios de todas estas pruebas? Porque ¿te acuerdas que Él nos ha comentado que somos extranjeros y peregrinos, y que pues en este mundo estamos de paso prácticamente? Él tiene preparado algo muy valioso en el cielo, y para eso pues Él te hizo ese llamado que, vuelvo a recordarte, hace rato lo comentábamos, Él está tocando la puerta de tu corazón. Si aún no lo has dejado entrar, Él quiere que lo dejes entrar para que puedas reunirte con Él allá en el tercer cielo, en donde pues no va a haber necesidad no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber más situaciones difíciles, sino que todo será realmente pues guardado y guiado por Dios de una manera maravillosa. Así que tú, lo que estés padeciendo en estos momentos, cualquiera que sea la circunstancia, aún como te comento, la pérdida de un familiar, Dios tiene un propósito con ello y quiere fortalecerte y quiere que tú te mantengas en alabanza. Vamos a leer Isaías 40:29 al 31, por favor. Yo sé que algunos ya se saben estos versículos, porque pues son versículos que nos pueden ayudar en cualquier circunstancia, en cualquier situación, y pues ante cualquier adversidad, por difícil que ésta sea, pues Dios tiene el propósito de sacarte adelante. 40 del 29 al 31. Sí, por favor. A ver, un segundo. Déjenme llegar al versículo. A ver,
40 del 29 al 31. Si alguien se lo sabe de memoria, sería excelente que lo pudieran comentar. Sí, por favor, si alguien ya lo tiene. A ver, Cata, por favor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sí? ¿Qué promesas tan importantes podemos ver en estos momentos? Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Yo sé que en esta adversidad, en esta situación, en esta tribulación en la que tú te puedes encontrar en estos momentos, Él puede darte pues esa fortaleza, eso que tú necesitas. Y nos describe, nos dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero, y aquí está el pero, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tú puedes ser de esos que pueden estar esperando en Jehová y que aunque estés pasando por el horno de fuego, si estás esperando en Dios, Dios va a traer lo necesario a tu vida, Dios va a sacarte adelante, va a sacarte en victoria. Entonces solamente tienes que confiar. Recuerda, el mismo Jesucristo en toda la tribulación, digo, ese es el ejemplo máximo de tribulaciones que estuvieron pasando en su vida. Vemos al mismo Jesucristo experimentando el infierno que tú y yo merecemos, y no solamente el tuyo y el mío, sino el de todos los mundos, de todas las naciones, de todos los tiempos. Y prácticamente el mismo Señor Jesucristo llevó en su cuerpo sobre el madero todos nuestros pecados. Y al momento que fue pagado en ese momento en la cruz todos nuestros pecados, Él experimentó todas las tribulaciones habidas y por haber que nosotros experimentamos o podemos estar experimentando. Y nos lo advirtió, Él nos recuerda, ya nos dejó un versículo que sé que algunos se memorizaron, Juan 16:33. Es un versículo que les pedí hace mucho tiempo que se memorizaran, ojalá y lo recuerden. ¿Qué dice? ¿Y de memoria? ¿Alguien se lo sabe de memoria? A ver, levante la mano, ¿quién se lo sabe de memoria? No se lo saben de memoria, qué barbaridad. Ok, que es una oportunidad excelente para retomar ese versículo de memoria, ¿sí? ¿Se acuerdan ya? Si no, alguien ya lo tiene, que lo pueda leer. ¿Qué dice? ¿Cuál? Juan 16:33. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie se lo sabe de memoria? O sea, recuerden, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Sí ya se acordaron? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús sabía que venía a pagar por todas las aflicciones y por todos los sufrimientos de toda la gente, de todas las poblaciones. Y pues obviamente Dios nuevamente te vuelve a decir, te vuelve a repetir, sabes, Él te puede dar esfuerzo en cualquier situación en tu vida. Y sabes, vas a tener muchas aflicciones, porque si yo mismo padecí aflicciones, tú padecerás aflicciones, pero yo tengo el control de todas las aflicciones que tú puedas estar padeciendo. Entonces, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía. Tienes que aprender a confiar. Esta leve tribulación va a producir paciencia, va a producir todo lo que tú necesitas para que tu carácter sea templado, para que pueda ser como ese acero que puede luchar ante cualquier circunstancia, y esa pequeña tribulación terminará en algún momento. Y pues recuerda, incluso hasta hay refranes en el mundo que dice que lo que no te mata te fortalece. Pues ese es el detalle. Dios siempre va a traer esa fortaleza en tu vida. Entonces, a través del sufrimiento todos somos llevados a depender de Dios. Tanto el incrédulo, porque muchas veces, y les he comentado que en este tiempo de pandemia, en algunos lugares hasta las Biblias se agotaron porque la gente estaba buscando respuestas a su vida cuando ya no había más esperanza. Entonces, tú tienes que saber que a través del sufrimiento todos, absolutamente todos,
pues Dios anhela que seamos llevados precisamente a nacer de nuevo. Entonces vamos a leer primera de Juan 5:4, nada más tienes que saber que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Cualquier persona que decide aceptar la salvación de Jesucristo, entonces tiene la posibilidad de enfrentar cualquier tribulación, cualquier situación y salir en victoria, salir fortalecido, porque esa fortaleza, esa templanza que Dios nos quiere dar, pues tiene ese propósito. Entonces estamos viendo cómo el sufrimiento en forma general, Dios está teniendo cuidado de él y al mismo tiempo nos va a dar la fortaleza y nos va a dar la templanza para salir en victoria. Entonces, si alguien me ayuda con primera de Juan 5:4, por favor, Pao, si eres tan amable. Primera de Juan 5:4, por favor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, la fe, cuando tu fe está actuando, está produciendo toda la fidelidad que necesitas y con el tiempo tú vas siendo cada vez más templado, podríamos decir, en tu carácter, tu fe va siendo probada, al irse probando tu fe, cada vez más vas avanzando y puedes ver que las promesas de Dios se van cumpliendo en tu vida. Así que, pues no te preocupes por las circunstancias que estés pasando, sino ocúpate en siempre mantener firme tu fe. Así cuando tú te enfrentas al fracaso, al dolor, a la desesperación, pues tú tienes que saber que Dios tiene un consuelo en tu vida y ese consuelo y esa respuesta que está de parte de Dios, pues no la da Él, nada más por el simple hecho de su amor, y su amor tiene pues de aquel que hace o que da o que produce todas las misericordias en nuestras vidas. Y estamos hablando que Dios tiene el anhelo de proveer todo lo necesario para una multitud de naciones, para una multitud de gente. Si todo el mundo quisiera la bendición de Dios, para todo el mundo estaría la bendición, pero pues lamentablemente no todos quieren la bendición de Dios. Pero bueno, vamos a leer Jeremías 32 del 18 al 20 y vamos a ver quién es ese Dios todopoderoso que hace esas misericordias a millares. Vamos a leer Jeremías 32 del 18 al 20. Jeremías 32 del 18 al 20, si lo buscan en su Biblia, tendremos la posibilidad de que lo puedan leer pues detalladamente, analizarlo detenidamente, meditar en lo que dicen estos versículos y salir adelante y en victoria. 32 del 18 al 20, si alguien me ayuda, por favor. 32 del 18 al 20. ¿Yo? Por favor, si eres tan amable. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos. Después de ellos, Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos, nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. O sea, el mismo Dios es aquel que hace misericordia a millares, pues es el que puede ayudarte a salir de esta tribulación o de estas tribulaciones que pudieras estar padeciendo. Entonces, también las tribulaciones o el sufrimiento, Dios lo que quiere es que seamos llevados al servicio de Dios. ¿Y para qué quiere Dios que seamos llevados al servicio de Dios? Hace unos minutos estábamos viendo que Él nos está pues tratando de convencer de que vayas y le platiques a otras personas del amor de Dios. Ese amor que Dios tiene por tu vida, Dios quiere que tú lo compartas con la gente, y al compartirlo con la gente, Dios anhela que puedas salir también
esa gente de esa tribulación, de esa situación en la que pudiera estar pasando. Entonces, a través del sufrimiento somos llevados al servicio de Dios. Sí, pregunta. Ajá. Entonces, cuando le va mal a nuestros hijos, ¿es por culpa de nosotros? No, ¿Los padres? No, eso, recuerda, depende mucho. Puede ser que haya sido desde el momento en el que no pusiste una disciplina adecuada en tu hijo, pero tu hijo, si ya es mayor de edad, tiene y ha tomado decisiones por sí mismo, y esto no significa que sea tu culpa. Cada uno de nosotros, según lo que dice en Romanos capítulo 14, dice que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de su vida. Tus hijos le van a dar a Dios cuenta de su vida, y la vida de tus hijos también tiene un propósito de parte de Dios. Dios lo que anhela es fortalecer su carácter. Cuando hay una aflicción en la vida de tus hijos, pues Dios tiene el propósito para la vida de tus hijos y también para tu vida. Vamos a suponer que tú pudieras estar afligida o pudiera estar alguien afligido por la vida de lo que está pasando uno de sus hijos. Bueno, pues esta situación va a fortalecer el carácter del padre para confiar en Dios, de que Dios puede arreglar la vida de su hijo. Pero ¿qué es lo más importante? Vamos a suponer que tu hijo puede estar pasando por una situación económica ya mayor de edad, y tu hijo está pasando por una situación económica grave, difícil o complicada en su vida. Y tú dices, no, pues que Dios, que tú bendícelo y tráele y abre las puertas para que tenga dinero, para que tenga recursos. En fin, puedes estarle pidiendo a Dios tantas cosas, pero no le estás pidiendo tal vez lo más importante, que el carácter de tu hijo sea fortalecido y pueda ser guiado a confiar en Dios. Tal vez tu hijo se ha metido en complicaciones por su necedad. Entonces, las aflicciones de tu hijo pues, muchas veces pueden ser consecuencia de sus pecados. Dios puede utilizar tu vida, y para eso es lo que estamos viendo. Un sufrimiento como estos puede ser usado de parte de Dios para que pueda ser utilizada tu vida para compartirle a tu hijo del amor que Dios tiene por él, y que tu vida verdaderamente hable de ese trabajo de Dios en su vida, de esa necesidad. Ok, entonces Dios nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. O sea, Dios lo que quiere, por ejemplo, en el ejemplo que nos estaba diciendo Cata, nos estaba preguntando, pues que nosotros pudiéramos llevar a nuestros hijos a la reconciliación con nuestro Padre, con Dios Padre. Entonces, si hay una situación de esta naturaleza, oye, pues ponte en oración y háblale de Jesucristo para que pueda ser utilizado ese ministerio de la reconciliación, y pues que tú puedas pues hablarle no nada más a tus hijos, sino también a tus vecinos, a la gente que está a tu alrededor, para que les puedas compartir. Y ante estas situaciones, pues podemos ver cómo el mismo Jesucristo, ante una adversidad terrible que él mismo estaba padeciendo, cuando le estaban clavando los clavos en la mano, cuando estaban atravesando su costado, cuando estaban en esa situación tan complicada, él mismo clamó y dijo algunas palabras que tú recordarás claramente, como pues él dice así en este versículo de Lucas 23:34, y como Dios mismo, el mismo Jesucristo le decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una tribulación que pudieras estar experimentando, un sufrimiento que pudieras estar experimentando por otras personas, por situaciones en tu trabajo, por situaciones en tu casa, con los vecinos, en las circunstancias que puedas estar viviendo. O sea, tú puedes estar clamando incluso por aquellos que te pudieran estar agrediendo, como en el caso del mismo Jesucristo, que ante una agresión que estaba experimentando, él decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que tú fuiste llamado para compartir tanto pues el dolor que llevó Jesucristo, y que puedan a través de ese dolor, y lo que puedan estar pasando todas las personas, que puedan estar recibiendo la ayuda de parte de Dios. Entonces fuimos llamados a compartir el sufrimiento que él mismo padeció
como esperanza para todos aquellos que están padeciendo algún sufrimiento. Vamos a leer Juan 15 del 18 al 19, Evangelio de Juan capítulo 15 del 18 al 19. Evangelio de Juan, ¿sí? Nuevo Testamento, Evangelio de Juan, versículos, capítulo 15, versículos del 18 al 19. Si alguien lo tiene ya, por favor, y me ayuda, por favor, Pau, si eres tan amable. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, os amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, al mismo Jesucristo, pues recuerda que en ese tiempo Dios nos describe como mucha gente que estaba ahí a su alrededor, pues aborrecían al mismo Jesucristo. Y pues por tú haber aceptado la salvación que Jesucristo, también vas a ser aborrecido por parte del mundo. Pero lo importante es que aun cuando puedan venir aflicciones o sufrimientos o situaciones difíciles en tu vida, provocadas por el mundo, provocadas por el mismo Satanás o provocadas por tu pecado, pues Dios va a tener cuidado de ti. Y nos dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, ¿sabes? No eres del mundo, y como eres extranjero y peregrino en este mundo, pues tienes que vivir, pues Dios quiere que perdones a todos aquellos que te puedan estar agrediendo, que puedan estar pues teniendo alguna situación de adversidad en tu contra, pues tú perdona, tú arregla en tu corazón y que no haya nada en tu vida. Así que tú tienes que mantenerte, que ser sobrio en todo, soporta todas las aflicciones, haz la obra que el Señor quiere, entra al servicio de Dios, sé un transmisor del Evangelio, cumple el ministerio que Dios te da. Y para esto tú puedes ir a 2 de Timoteo 4:5, en donde Él nos dice esto que estamos comentando. Deja que el Señor utilice tu vida para compartir del dolor que el mismo Jesucristo llevó en su cuerpo y que por su sangre fuimos nosotros realmente curados. Deja que el Señor verdaderamente haga ese trabajo. Sí, una aflicción, una situación, una adversidad en tu vida, una situación complicada como lo que platicábamos de las enfermedades de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, en fin, cualquiera que sea tu circunstancia, Dios puede ir dándole templanza a tu vida, ir fortaleciendo tu vida, sacarte de la prueba rápidamente y tu fe que sea probada, que tú aprendas a confiar pues en la vida de Dios. Y para eso podríamos ver que cuando tú confías plenamente en Dios, pues Dios puede hacer un trabajo enormemente grande, como le sucedió a ese muchacho que llevaba los 5 panes ahí en su cesta, y que finalmente esos 5 panes fueron repartidos entre los miles que estaban escuchando la predicación de Jesús. Vamos a leer ya 2 de Timoteo 4:5 rápidamente, me fui de corrido. Vamos a leer 2 de Timoteo 4:5 y Juan capítulo 6 versículo 9 para poder ver las enseñanzas de por qué es importante entrar al servicio que Dios quiere. Entonces vamos a leer 2 de Timoteo 4:5, si alguien me ayuda, por favor. 2 de Timoteo 4:5, prácticamente les compartí ese versículo. Entonces, si alguien ya lo tiene, a ver, Lucha, por favor, ¿ya lo tienes? Por favor. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, tú sé sobrio en todo, o sea, empieza a vivir aún en la tribulación, aún en la adversidad, aún en el sufrimiento, sigue viviendo, compartiendo del Evangelio. Y vamos a leer Juan 6:9. Ahora sí, Cata, ya querías leer hace unos minutos. Vamos a leer Juan 6, capítulo 6, versículo 9, por favor. 6 ¿qué? 9. 6:9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas
¿qué es esto para tantos? Fíjate, la aflicción que tenían los discípulos de Jesús, estaban viendo que había una multitud de gente escuchando el evangelio, que estaban lejos de la ciudad, estaban preocupados por todo esto que estaba pasando, y pues Jesús les da instrucciones: a ver, pues vayan y vean qué es lo que tenemos. Aunque él sabía lo que tenía que hacer y podía alimentar, incluso recuerdas que el mismo Satanás le decía a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pues Dios podría haber convertido las piedras en pan y finalmente podía haberle dado de comer a todos estos hombres. Pero esta aflicción que estaban experimentando los discípulos por ver que toda la gente se estaba perdiendo, estaba pues pasando hambre, pues lo que hace Jesucristo. Imagínate a este muchacho que hubiera dicho: no, ¿sabes qué? Son míos, son mis panes, y por lo tanto, pues que pinten su raya todos aquellos, ¿no? ¿Qué hizo este muchacho? ¿Qué movió su corazón, el corazón de este muchacho? Él decidió dar lo que traía, y si tenía eso aparentemente poco que tenía, que eran 5 panes nada más para 5,000 personas, pues imagínate pues lo que fue el milagro. ¿Y qué es lo que vio este muchacho con esos 5 panes? Vio un gran milagro de Jesucristo en tu vida y en mi vida. Cuando tú te ves enfrentado a una tribulación, a una adversidad, a una circunstancia complicada, Dios quiere verdaderamente que pueda ser utilizada aún esa circunstancia para que puedas compartir con la gente y que la gente pueda ver la victoria que Dios te da ante esa adversidad, ante esa situación, y que la gente al mismo tiempo diga: yo quiero un Dios como tu Dios, que puede verdaderamente darte lo necesario para estar bien en tu vida. Vamos a leer Salmo 50, versículo 5. ¿Y por qué tienes que ir y predicar aún de estas situaciones adversas que pueden estar en tu vida? En Salmo 55, Dios lo que quiere es juntar precisamente a todos sus escogidos, a todos aquellos por los que, Él pagó por todo el mundo, pero no todo el mundo quiere esa salvación que Jesucristo le ofrece. Dice el versículo: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Aquí Dios nos aclara: cuando tú aceptaste a Jesucristo, tal vez nadie te dijo que ibas a poder enfrentarte nuevamente a aflicciones, pero pues Dios nunca te dijo tampoco que no las iba a ver. Al contrario, al paso de la lectura de las Escrituras nos vamos dando cuenta pues que tiene que haber sacrificios, que tiene que haber tribulaciones, que tiene que haber tempestades, que tiene que haber muchas adversidades en nuestra vida, y Dios nos ha estado diciendo que sí, va a haber aflicciones, pero que confiemos porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces lo que Dios quiere es juntar a todos sus escogidos para que todos puedan y podamos estar ya en esa reunión junto con Él. ¿Te acuerdas que Él dice: oye, es que te veré pronto y te quiero ver cara a cara? En un abrir y cerrar de ojos voy a ir por ti. Pero mientras tanto, en las tribulaciones, en las circunstancias en las que te encuentres en estos momentos, tú tienes que ir verdaderamente con Dios y transmitir que pues todas esas bendiciones que Dios quiere en tu vida. A través del sufrimiento también llegamos a conocer la vida de Dios. ¿Por qué llegamos a conocer la vida de Dios? O sea, el propósito de todo creyente en Jesucristo es que pues nuestra vida sea formado el mismo Jesucristo en nosotros, y siempre Satanás va a tratar de atacarnos, va a tratar de quitarnos la bendición, y ante una tribulación, ante un sufrimiento, ante alguna situación, pues Satanás puede poner muchas cargas en tu vida, y muchas cargas, y que no vayas a Dios para que Dios quite esas cargas. Pero pues debe ser todo lo contrario. Estás experimentando una carga, ve con Dios y deja que Él quite esa carga. Así que Dios va cumpliendo su propósito aún en las adversidades, aún en los sufrimientos. Pregunta. El pacto es cuando lo recibimos, ¿sí?, en nuestro corazón. Así Ese es, es el pacto que hicimos con Dios. Cuando tú hiciste... El sacrificio es cuando dejamos todo lo que nos gusta del mundo. Pues es más que eso, precisamente implica también el que puedas experimentar
estas aflicciones y que estas aflicciones te puedan llevar a salir en victoria en cada momento en tu vida. Entonces, sí es muy importante que tú puedas confiar en que tanto lo que Él quiere hacer o lo que Él permite hacer, aún incluyendo estas aflicciones, estas tribulaciones o estos sufrimientos, es que tienen un propósito en nuestra vida. Y Dios, el mismo Dios, siempre nos ha dicho que aun cuando tú pases por una aflicción, Él tiene la solución más adelante. Vamos a leer Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 31 al 32. Y tienes que saber que sí puedes estar por un breve periodo de tiempo en esa aflicción, en ese sufrimiento, pero en esa aflicción, en ese sufrimiento, Dios tiene una respuesta. Y dice en Lamentaciones, Antiguo Testamento, ahí despuesito de Jeremías, es un libro más pequeño, entonces puede ser que les cueste trabajo localizarlo, pero está despuesito de Jeremías, así que pueden leer, por favor, capítulo 3, versículos del 31 al 32. Si alguien ya lo tiene y me ayuda, por favor. Sí, Pau, a ver, por favor. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Sí, o sea, Él se compadece, o sea, el Señor no desecha para siempre. O sea, tal vez tú te puedas ver ahorita que puedes estar lejos de Dios porque pues oye, están las tribulaciones o las situaciones difíciles en tu vida, pero Dios tiene que pasarte como por fuego para ver qué tanto le crees, qué tanto confías, qué tanto estás dependiendo. Y dice, antes si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Tienes que saber que Él también se va a compadecer. Puede ser que pases un breve periodo de tiempo, pero llegará la respuesta que tanto necesitas en tu vida. Así que si el objetivo de parte de Dios es formar a Jesucristo en tu vida, tienes que saber que Él tiene que conocerte y que tú le tienes que conocer de manera personal, y por eso te hizo una invitación particular, y que puedas ser partícipe de su santidad. ¿Cómo podemos ser partícipes de su santidad? Cuando tú estás confiando plenamente en que la tribulación está produciendo en ti lo necesario para que seas templado como esa hoja de acero que va a servir incluso para defenderte contra los ataques de Satanás. En alguna ocasión hemos platicado de la armadura divina y sabemos que la palabra de Dios es pues prácticamente la espada del Espíritu, ¿verdad? Entonces Dios puede utilizar esa templanza en tu vida para que puedas compartir con otras personas que esa pequeña tribulación por la que estás pasando está fortaleciendo tu fe, te está haciendo crecer poco a poco y que vas a salir en victoria tarde que temprano. En Hebreos 12:10, vamos a buscar Hebreos 12:10, por favor, nos dice precisamente que en un momento, en un breve periodo de tiempo, Él está permitiendo estas pruebas, y estas pruebas que pueden ser producto de una disciplina, pues también la disciplina tiene un propósito. Hebreos 12:10, y nos dice así, dice Dios en el versículo, dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, cada circunstancia que está pasando en tu vida, Dios la puede utilizar para que participes de su santidad. Pero bueno, también tienes que saber que hay una condición muy complicada cuando tú no le permites a Dios fortalecer y hacer todo esto en tu vida, y todo este sufrimiento y todo lo que estás padeciendo y todo lo que estás pasando no produjo nada. Entonces Dios permite las pruebas para que salgas en victoria, pero tu naturaleza puede impedir la bendición. O sea, es un dolor perdido, un dolor que has experimentado,
el cual Dios lo permite en tu vida, llega de parte de Dios la bendición de permitirte pasar por esa aflicción, pero tú, pues en lugar de salir fortalecido en fe, te puedes empezar a quejar y puedes padecer circunstancias y dejas de depender de Dios y pues puedes pasar a ser más superficial en esa relación con Dios porque dices, pues es que Dios no me contesta cuando realmente le he pedido y he estado en aflicción y no veo ni oigo la voz de Dios, y en lugar de traer bendición a tu vida, pues se vuelve una maldición porque tu naturaleza ha perdido el propósito. Ahora vamos a leer Jeremías 6 del 29 al 30. Jeremías 6 del 29 al 30 dice: se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. ¿Sabes? Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. O sea, cuando tú no le permites a Dios trabajar en tu vida con la prueba y pierdes la bendición de ser fortalecido, pues prácticamente es algo que se quema en tu vida, es algo que ya no tiene pues más propósito. Deja que el Señor verdaderamente haga ese milagro en tu vida. Deja que las aflicciones, deja que los sufrimientos, deja que esta prueba de fuego por la que vas a estar pasando o por la que puedes ya estar pasando, pues sea y te sirva para fortalecerte, no para que seas desechado, o sea, no para que seas perdido, no para que se eche a perder, ¿no? En tu vida lo que Dios quiere es que salgas siempre en victoria. Recuerda, si Él quiere verte cara a cara es porque te ama y porque su amor nos ha provisto todo lo necesario para salir en victoria. No lo tires en saco roto, sino deja que el Señor verdaderamente logre su propósito ante la prueba, ante la circunstancia que puedas estar padeciendo. Entonces, no debemos dejarnos amargar por una circunstancia, sino al contrario, lo que debemos de hacer es: está la tribulación, está el sufrimiento, está la angustia, ve con Dios, dásela a Dios y deja que Él haga el milagro en tu vida. Recuerda las palabras de Job. Hace rato que comentábamos un poquito de la vida de Job, pues nos decía ahí Dios como un hombre que había sido perfecto, pues que había sido pues guiado, guardado y que había obedecido totalmente una prueba como la pérdida de sus riquezas, de sus hijos, de su familia, de todo lo que tenía, incluso perdió su salud, pues una prueba como la que él padeció finalmente dio su fruto, y su fruto Dios no lo deja, no lo describe ahí en el libro de Job. Él nos dice: de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Pero pues también tenemos que saber que las pruebas que pasó Job pues tuvieron ese propósito en su vida. Fíjate lo que dice en Job 23 del 10 al 14. Y vamos a ver cómo pues en estos versículos Job nos describe lo que él hacía. Job 23 del 10 al 14. Si alguien me ayuda nuevamente, ya me... 23 del 10 al 14. Si ya lo tiene alguien, por favor. A ver, Pau, creo que lo vas a compartir. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Fíjate qué impresión. ¿Qué era lo que conocía Job para saber que Él terminará su obra? Fíjate, aquí lo dice, ¿no? Mas Él conoce mi camino, también conoce el tuyo, sabe por dónde tienes que pasar, sabe el horno de fuego por el cual tienes que pasar, mas Él conoce mi camino, me probará. Y tú tienes que saber que a ti y a mí también nos va a probar Dios.
Pero aquí Job sí sabía, dice, y saldré como oro purificado, oro puro realmente. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Aquí vemos la decisión de Job, una decisión tan impresionante que dice así, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Esta es una instrucción para ti, para mí, porque Dios lo que quiere es que tú sigas sus pisadas, que sigas su camino y que no te apartes de su camino. Dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Tú tienes la Biblia en tus manos. Puedes estar revisando lo que Él va diciendo de ti mismo. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Tal vez en lugar de estar en la aflicción, en lugar de estar en el dolor, en el sufrimiento, podrías estar orando, podrías estar confiando, podrías estar dependiendo. Y si tú tomaras esa decisión, dice Dios, pues que Él te va a sacar como oro. Pero de ti depende. Él no puede forzarte a guardar sus palabras, no puede forzarte a seguir sus pisadas, a seguir sus caminos. Él solo te puede decir lo que tienes que hacer. Si tú lo quieres hacer, saldrás en victoria, pasarás la prueba y saldrás como oro purificado. Dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Aun cuando tú todavía estés a veces negando lo que Él quiere hacer en tu vida, Él dice así claramente que Él va a terminar su obra en ti. Tal vez tengas que pasar 2 o 3 veces por la misma prueba, cuando en la primera podrías haber sido purificado. Pero si hay necedad en tu vida, pues tendrás que volver a pasar la prueba, tendrás que volver a pasar la prueba y tendrás que volver a pasar la prueba. Pero bueno, si tú aprendes que es más fácil pasar a la primera la prueba, pues será mucho mejor para tu propia vida. Así que dice el versículo 14, dice, y muchas cosas como estas hay en Él. ¿Sabes? Sí, pueden venir muchas tribulaciones, pueden venir muchas adversidades, pero esto servirá para purificarte, para sacarte adelante y sacarte en victoria. Entonces, en conclusión, esas preguntas que poníamos al principio del estudio, ¿Dios puede permitir los sufrimientos? Sí. ¿Dios permite que esos sufrimientos te puedan fortalecer? Sí. O sea, Dios anhela verdaderamente que tu crecimiento ante cualquier circunstancia que pudieras estar pasando, Él pueda sacar de tu sufrimiento bendición, que puedas estar dentro de su voluntad, que Dios pueda utilizar el dolor que puedas estar experimentando y ese sufrimiento que puedas estar experimentando para que tu carácter sea fortalecido. Así que empieza a darle gracias a Dios por esas aflicciones que puedes estar padeciendo. Y si hay alguien que te está agrediendo, usa las palabras que el mismo Jesucristo utilizó. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si es una adversidad que tú mismo entraste por causa de tu pecado, ve y confiesa tu pecado y deja que Jesucristo lo lleve en la cruz y limpie todo entrando en tu corazón. Así que dale la oportunidad a Dios de llevar tus sufrimientos, de llevar tus necesidades, de llevar todo el dolor o la carga que puedas estar experimentando. Pues bueno, hasta aquí terminamos el estudio el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario adicional, pero si no, pues vamos a dar gracias, vamos a pedirle ahí al Señor su bendición. Dios bendito Padre, muchas gracias por decirnos que también las aflicciones pueden estar en tu plan. Gracias porque pues esto que estamos padeciendo en estos momentos pueden estar purificando nuestros corazones, guiándonos, guardándonos y llenándonos de ti. Así que Señor, te suplicamos que tú derrames de tu amor en nuestras vidas. Permite que pues ahí Jesucristo quite todos nuestros pecados y tome control de todas las circunstancias que estamos viviendo. Señor, te necesitamos. Guárdanos, fortalécenos con las pruebas, fortalécenos y sácanos adelante y en victoria por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, les recuerdo orar por favor por Margarita,
orar también por la familia Martínez, no dejen de orar, se encuentran ellos con una situación ahí complicada, entonces pues les pido ahí que estén orando por ellos y que pues puedan recibir la bendición que el Señor quiere. Y la familia, toda la familia, pues pedimos también fortaleza para ellos, porque pues estas aflicciones, como lo estamos viendo en el estudio, tienen un propósito para cada uno, así que vayamos con el Señor y confiemos que Él va a dar la gracia en la vida de todos los que están padeciendo estas tribulaciones. Que Dios los bendiga mucho y nos escuchamos la próxima semana. Les recuerdo, posiblemente ya dentro de 8 días podamos definir que en 15 nos reunimos. Pues tengo que hablar todavía con Alejandro, con la gente que nos ayuda ahí, pues nos hace favor ahí de prestarnos el local para que podamos ya congregarnos y ver qué medidas podemos tener para poder iniciar o reiniciar el estudio ya personalmente. Entonces, que Dios los bendiga mucho y nos escuchamos dentro de 8 días. ¿Sí? ¿Pregunta? Bueno, no es como, bueno, no sé. Estaba yo viendo en el trabajo ahí en Locatel que a partir del 26 ya se podía realizar las congregaciones religiosas de este mes con las medidas de seguridad que era tener el sensor del termómetro y todo eso. Okay. Y el tapete sanitizante y una sana distancia entre las personas. Ok, entonces a partir del 26 de agosto. No, de julio. De julio, o sea que ya podemos empezar. Entonces, fíjate que no había recibido ninguna información. Bueno, ahí en nuestro portal nos dicen que ya a partir del 26 de julio ya se puede reunir todo lo que son las congregaciones religiosas con las medidas necesarias, el termómetro, bueno, el tapete sanitizante, una sana distancia y usar cubrebocas. Pero lo que no entendí muy bien, bueno, creo que decía que es una duración de 30 minutos. De 30 minutos, muy bien. Bueno, vamos a hacer lo posible para que sea pues así en el tiempo razonable, no pase más de 40 minutos, pero o de 30 minutos, esa es la limitante, pero bueno, pues vamos a orar. Entonces sería dentro de 15 días de todos modos para que tengamos tiempo, si ya está esta restricción o esta situación de tener el tapete sanitizante, y yo creo que vamos a tener que conseguirlo, y también el termómetro, pues tendremos que hacer lo necesario. Si alguien tiene idea de dónde conseguirlo, se los agradecería para que podamos ver de qué manera lo podemos tener. ¿Sí, Pau? Pues sí. Yo consigo el termómetro si quieres, Hilario. Y yo el tapete. Yo puedo comprar el tapete. Ok, perfectamente, entonces los agradezco. Y pues entonces, entonces podríamos pensar que pudiéramos reunirnos dentro de 8 días. Empezar, yo creo que no. Tengo que hablar todavía con Alejandro en el transcurso de la semana. Entonces vamos a dar el siguiente estudio todavía por Meet y por Facebook. Bueno, el de Facebook lo seguiremos compartiendo de todos modos directamente desde la iglesia, pero pues bueno, tengo que hablar todavía con Alejandro para comentarle que ya daríamos inicio. Y pues bueno, les agradezco ahí el apoyo con el termómetro y el tapete. Y pues bueno, nos escuchamos entonces la próxima semana todavía por este medio, y en 15 días ya damos inicio, apertura ahí en la iglesia, ¿ok? Bueno, que Dios los bendiga mucho. Estamos en contacto. Bye. No dejen de orar, por favor.